Feliz sábado. Esta mañana queremos compartir un tema que estuve predicando en Mirador Sur sobre algunos colores o formas del fruto del Espíritu, que es el amor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por el propósito que tienes para con nosotros de que seamos salvos en Cristo Jesús. Permite que cada día podamos entender que tenemos que buscarte y humillarnos delante de tu presencia para que tú puedas transformarnos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Bendícenos en esta mañana, que tu palabra sea de aliento para otros y que tu gracia sea con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los judíos ortodoxos se fijan mucho en las cosas que tienen que hacer, en lo que debo de hacer para ser salvo, y todo va desde muchos rituales externos, así como también nosotros muchas veces queremos entender que una vida cristiana es algo de afuera hacia adentro, cuando no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, con esas costumbres, muchas veces se invalida realmente el propósito de la misión de Dios. Para nosotros, ser cristiano significa una lista de cosas que no debemos hacer y otra lista de cosas que debemos de hacer, como le presenté el ejemplo de los judíos ortodoxos o judíos en general, o como los gálatas. Por eso Pablo, cuando escribe esta epístola a los gálatas, se confronta con el problema de que los fariseos querían que los gentiles se circuncidaran, cuando ya en un concilio en Jerusalén se había dicho que no era necesario, y ellos estaban tergiversando el evangelio. Y por eso Pablo hace tanto énfasis en el fruto del Espíritu, la verdadera transformación que quiere Dios hacer en nosotros y en andar en el Espíritu. El adventismo se ha caracterizado por creer y hacer. No se ha hecho el énfasis debido en ser. Nosotros tenemos muchas actividades, muchos programas, estudiamos la doctrina. Si no sabemos la doctrina está todo bien, pero no es solamente un asunto teórico de doctrina, sino un asunto de práctica, de practicar lo que dice la palabra de Dios. Y allí hay un abismo muy grande en cuanto a lo que profesamos y lo que nosotros realmente vivimos. Un nuevo creyente no es solo alguien que se ha bautizado, que Dios ha perdonado sus pecados, sino también alguien que debe procurar la unción del Espíritu Santo y por ende ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para el Señor la mayor evidencia del discipulado es el fruto del Espíritu. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es decir, Dios es glorificado cuando en nosotros hay una transformación genuina que hace el Espíritu Santo, cuando hay amor en nosotros, cuando hay bondad, cuando hay paciencia, cuando hay dominio propio. Muchos piensan que este texto sugiere nuestro compromiso con ganar almas o participar de la misión, el que llevemos mucho fruto, pero no significa eso, sino que Dios obre y mora en nosotros en plenitud, y eso va a hacer que llevemos mucho fruto, pero no es el propósito. Sin embargo, este fruto tiene más que ver con el carácter cristiano que con el celo misionero. O sea, lo que Dios quiere es una transformación de nuestra vida, que seamos conforme a la imagen de Jesucristo. Cuando estudiamos el fruto del Espíritu Santo, lo vemos como una cualidad o cualidades que debemos de adquirir. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nuestra medida, lamentablemente, es nuestro propio egoísmo. Si nos sentimos traicionados, heridos o hay un conflicto, no amamos a la persona con la cual tenemos ese conflicto. Con las pruebas también, el transcurso del tiempo, se dice que uno será paciente, cuente hasta 10, cuente hasta 10. El gozo también es una actitud de felicidad y optimismo, debemos estar siempre gozosos. Todo eso es puro legalismo, o sea, es algo que usted no puede hacer por sí mismo. Usted tiene que entender que es un asunto sobrenatural, que es humillándose, sometiéndose a la dirección del Espíritu Santo, cómo usted podrá realmente alcanzar una vida cristiana genuina, sincera, con frutos que glorifiquen a Dios. Lo primero que debemos de entender es que el fruto del Espíritu se corresponde con el carácter de Dios o atributos del carácter de Dios. O sea, como yo les mencioné, es algo sobrenatural. Lo que Dios quiere es
comunicar esos atributos en nuestra vida. Y eso es una obra que solo Dios puede hacer, que solamente le corresponde a Dios, que no es de carne ni de sangre, sino que viene de Dios. O sea, cuando somos adoptados como hijos de Dios, es una obra que solamente Dios puede hacer. Norman Gully plantea que el carácter de Dios es el amor y que los atributos comunicables son los que el Espíritu Santo otorga a través del amor, es decir, su fruto. Hay una clasificación de los atributos de Dios que son comunicables, incomunicables, y él quiere decir que esos atributos comunicables o que se nos dan a nosotros, que son otorgados por el Espíritu Santo, es a través del fruto del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Efesios 3:16 habla de fortalecer el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Cada uno de las otras formas del amor son los sabores del amor, los colores del amor. O sea, el fruto es el amor, pero la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la justicia, el gozo, el dominio propio, todo eso son formas de ese fruto. Que hay una ilustración para que podamos entender los distintos atributos de ese fruto del amor. Pueden ser los sabores del amor o pueden ser los colores del amor. Supongamos que el blanco es el amor, se despliega en diferentes formas, en la paciencia, en la fe, en el gozo, en la templanza, en la justicia, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre. Bien, aquí hicimos un pequeño cuadro, vamos a comentar algo de manera sencilla, donde vemos en Éxodo 34, 6 y 7 los atributos del carácter de Dios. Muchas veces hacemos énfasis de que Dios es amor, 1 de Juan 4:8, pero el amor no es el atributo todo inclusivo de Dios. O sea, Dios no solamente es amor. Dios es amor, pero podemos entenderlo mejor con esta revelación que el mismo Señor le hizo a Moisés cuando le dijo que le iba a mostrar todo su bien o toda su gloria. Allí en Éxodo 34, 6, 7 se describe a Dios como grande en misericordia, piadoso, tardo para la ira, que también se puede entender como paciencia, longanimidad, grande en misericordia y verdad, fidelidad, verdad puede ser fidelidad. Obviamente Dios es santo, no está allí en Éxodo 34, 6 y 7 de manera directa, lo podemos inferir en Éxodo 3, cuando Dios le pidió a Moisés que quitara el calzado de sus pies porque el lugar donde él estaba era santo, porque se estaba aproximando a un Dios santo. Justicia, se puede entender de ahí en Éxodo 34:7, pero que no deja sin castigo al culpable. La justicia se manifiesta debido a su santidad. Dios manifestará su santidad con justicia. Entonces, esto nos da una lista de atributos básicos o centrales que son más equilibrados con relación en quién es Dios. Hay muchísimos otros más atributos, pero Dios básicamente es misericordioso, Dios es fiel, Dios es santo y Dios es justo. El atributo que más se menciona en la Biblia acerca de Dios no es el amor, es la santidad de Dios. Y eso debemos de entenderlo. Por eso Dios quiere que se reproduzca el fruto del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos realmente amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No se corresponden los atributos con cada uno de los atributos del carácter de Dios. La lista de Gálatas 5, 22, 23 es la más conocida. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Les puse cómo se traducen en otras versiones. Colosenses 3, de 12 al 14, es otro listado sobre el fruto del Espíritu Santo. Pablo llama santos y amados de Dios. Debemos de ser, hay un llamado a cada uno de nosotros de ser santos, y allí habla de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Segunda de Pedro 1, del versículo 5 al 8, habla de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Y primera de Timoteo 6:11 habla de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Efesios 5:8 al 9 habla de la bondad, justicia y verdad.
Y Romanos 14, 17 habla de justicia, paz y gozo. Primera de Corintios 13, 1 al 4 también describe lo que es el fruto del amor. El amor es sufrido, benigno, humilde, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, es un amor abnegado, no se irrita, no guarda rencor, es veraz, no se goza en la mentira, sino en la verdad. Es un amor que tiene gracia, todo lo cree, todo lo espera y es paciente para con nosotros. Entonces vemos allí que los atributos del carácter de Dios son dados al ser humano a través del fruto del Espíritu Santo. Por eso es una obra sobrenatural, por eso debemos de someternos a Dios, por eso debemos de dejar de tratar de hacer un cambio exterior en nuestra conducta, debemos de orar y buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Solo así seremos transformados como Dios quiere. Fíjense que el amor es el preeminente. En las primeras 4 listas, el amor es el preeminente. Muchas gracias por escucharnos, que Dios los pueda bendecir. Suscríbase por favor.